No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos a la nueva edición totalmente actualizada y mejorada sobre barras de sonido. Pido disculpas por adelantado porque más de uno me ha solicitado una nueva versión y sin duda hacía falta ya. Por supuesto os doy las gracias a todos por todo el apoyo recibido en la primera edición. Me dais muchísima fuerza para seguir trabajando y hacer nuevo contenido. Antes que nada permítanme matizar un par de cositas importantes. Lo primero solo se aplica a aquellos que quieran activar una tecnología de sonido envolvente tipo Dolby Atmos, DTS entre otras. Tengan en cuenta que algunas son adicionales, es decir, tendremos que comprar nuestra licencia por separado y suelen costar más o menos unos 20 y poco euros aproximadamente según tecnología. Si tu barra de sonido soporta Dolby Atmos, por ejemplo, pero tu Smart TV no, o viceversa, no podrás activar dicha función. Además, estas barras de sonido ya tienen su propio DAC incorporado como todas y tecnologías de sonido envolvente. Se podría decir que el Atmos en este caso es adicional y no significa bajo ningún concepto que suene mejor o peor. Ya sabéis, el tema audio es muy complicado. Otra cuestión es hasta qué nivel en cuanto a calidad de sonido estás buscando. ¿Quieres simplemente mejorar un poco el sonido de tu Smart TV o ya buscas algo más profesional? Actualmente las barras de sonido han mejorado muchísimo, pero como comprenderás están muy enfocadas al multimedia, es decir, se puede escuchar música por supuesto, jugar también, sin embargo en ningún caso las podemos comparar a altavoces profesionales de estudio o a equipos reconocidos como mis Z906 de Logitech. No es que me paguen el vídeo ni nada, simplemente para que os hagáis una idea, la potencia y calidad no tienen nada que ver, obviamente los precios tampoco, por lo cual compartiré varios modelos de diferentes gamas a fin de mostrar las posibles soluciones y como bonus compartiré una práctica muy habitual actualmente. Posiblemente se sorprenda más de uno, aunque eso ya lo veremos más adelante. Sin más preámbulos, como siempre todo lo que hablo o comento estará ahí abajo y empezamos. Puesto número 5, Creative Stage 2 o Hisense HS205G. Posiblemente este par de modelos desde mi punto de vista son los más razonables por menos de 100 euros. La Stage V2 ya la había mencionado en otro top y me sigue pareciendo uno de los modelos más interesantes económicos, digamos en su segmento. Sistema de sonido 2.1, es decir, trae su propio subwoofer, como en todas ofrece varios modos de sonido como diálogos. Se agradece uno para aclarar las voces porque ya sabéis que a veces los efectos llegan a ser excesivos y último también hay un modo envolvente con el fin de gaming o si es una peli con muchos efectos especiales y quizás nos mola más ese aspecto al tema diálogos por ejemplo o pelis que tienen escenas digamos más agresivas o más de combate por ese estilo. Conectividad buena en ambos modelos con HDMI, ARC, entrada óptica, USB, Bluetooth y la Creative cuenta con entrada auxiliar. Por cierto, la Hisense también se puede comprar con subwoofer por si os gusta el tema de los bajos. En cambio si solo queréis clarificar los diálogos tampoco os hará falta un subwoofer. La Hisense es otra opción muy cautivadora en el caso de que no os guste Creative o en vuestro país no esté, lo que sea. Respecto a la potencia, obviamente por este rango de precios no podemos esperar 120 watts, más bien rondamos los 70-100 RMS, con posibles picos no, pero claro, si mediante un petardazo alcanzamos los 200 watts, realmente será un sonido de muy mala calidad, por lo cual recomiendo no saturar el sonido subiendo mucho el volumen en este segmento, ya que perdemos notablemente la definición y por supuesto que podemos escuchar música, no más faltaría, con un volumen considerable. Eso es lo que no recomiendo pasarnos demasiado debido a que acaba saturando el sonido. No sé si me explico, vamos, que no forcemos la barra de sonido, no hay más. Puesto número 4, LG Soundbar SQC2 o LG S40Q, o si podemos estirar un poquito más el presupuesto, elegiría sin duda la Denon DHT S316. Como yo no tengo patrocinadores ni nadie en los vídeos, pues puedo recomendar todos los modelos que quiera y me dé la gana. Las dos de LG y esta Denon por los 100 y pico o por debajo de los 200 euros me parecen súper atractivas. Por un lado, la LG es una barra de sonido que ofrece bastante potencia teniendo en cuenta su competencia, 300 watts brutos en ambos modelos que para escuchar música pues ni tan mal, además de multimedia lógicamente. Las llevo recomendando bastante tiempo a las LGs, ya sabéis que LG tiene un poco el monopolio del tema Smart TVs y sus barras son decentes y recomendadas, a excepción de que algunas no soportan sonido envolvente DTS y solo o únicamente Dolby Atmos, quizás a lo mejor es una pega. Por otro lado, Denon es un fabricante top en tema audio, si te soporta DTS y Dolby Atmos. Es cierto que la Denon no es tan potente, sin embargo en diálogos y como experiencia cinematográfica en mi opinión es mejor, si buscáis efectos con fuerza o gran presencia, en videojuegos también, ¿no? Tipo explosivos, disparos y estas cosas, sin duda la LG es mejor, pero Denon en nitidez en mi opinión es superior. Tengan en cuenta que cada uno tiene lógicamente sus preferencias y es complicado recomendar un producto al 100%, por lo cual suelo poner siempre alternativas por si nos gusta el fabricante, el modelo en concreto o el motivo que sea. En resumen, uso un mixto de música, gaming y cine, sin duda
la LG. En cambio, con un enfoque más hacia la calidad de sonido, nitidez, diálogos y estas cosas, para mí es mejor la Denon. Lógicamente también se puede escuchar música, aunque los filtros o ecualizadores aplicados por defecto pueden llegar a ser algo intrusivos en la música si sois puristas y buscáis escuchar la música con la mayor originalidad, digamos como fue desarrollada en el estudio, a vuestros oídos. En este caso, como digo, la Denon a modificar un poquito esas cosas para que se destaquen los diálogos, a lo mejor otros efectos no están tan bien trabajados. Puesto número 3. Subiendo el listón ligeramente por unos 50-70 euros más, tenemos la Polk Signas S3 y la Samsung HWB550, que parece una placa base de AMD, pero bueno, Polk quizás no suena tanto, pero es un fabricante con muchos años de experiencia, desde 1972, así que no es un cualquiera y la calidad de sonido está muy afinada, aunque también tienen sus pegas, ¿no? Como todas. La S3 es compatible con Dolby Digital 5.1, Chromecast, Wi-Fi, asistencia de Google, disculpas el asistente, tecnología propia sobre la calidad en las voces, varios modos como no de audio, tipo diálogos, efectos, música y estas cosas. Vamos, como cualquier otra barra de sonido, el subwoofer es inalámbrico, hecho que puede llegar a ser molesto. Sin embargo, hoy en día es muy frecuente encontrar equipos inalámbricos, especialmente en estos sectores. Como comprenderán los expertos en tema audio, imaginaros si el usuario medio tuviera que usar una tarjeta de sonido, cables XLR, configuración, vamos, un rollo, y la mayoría de la gente lo que quiere es conectar a la barra y listo. Lo malo de la S3 es su potencia, que alcanza los 160 watts brutos. Cada watt, eso sí, es de gran calidad, pero al igual que la Denon, la potencia según uso puede llegar a ser insuficiente, especialmente en espacios más grandes, tipo bares, pubs, locales medianos. La Samsung ofrece 410 watts brutos, que en RMS seguramente estaremos rondando los 300 más o menos. Aún así hay potencia de sobra para espacios grandes y por supuesto tocar las canicas a los vecinos. Lo bueno es que aparte de Dolby Audio también da soporte a DTS, que es básicamente la competencia de Dolby. Subwoofer igualmente inalámbrico y en conectividad son muy parecidas. Estaría guay ver doble entrada HDMI a fin de conectar más consolas u otros dispositivos. La conectividad está bien, aunque quizás por lo que pagamos ya podría ser un pelín mejor. En cuanto al sonido, en mi opinión la Samsung es superior a la LG, quiero decir del puesto anterior. No obstante, la Polk trae un enfoque muy diferente y la nitidez es la hostia. También te digo que tengo amigos que vienen a mi casa y me dicen que los Z906 de 300 pavos no suenan tan bien a sus HS5 o a los típicos KRK, ¿no? Que son los más comunes, pero si sumas el total de tener dos altavoces profesionales como los HS5 de Yamaha, por cierto, con tarjeta de sonido, cables de 6,35 o XLR, que no son nada baratos, fácilmente rondamos en total los 500 pavos, es decir, siempre está el factor precio y el sonido, mi gente, es muy personal. Cada uno tiene sus preferencias y además cada uno ama lo que tiene, ¿no? Entonces se generan bastantes conflictos en este sentido. Por eso mismo me gusta dar siempre alternativas, porque hay gente que se compra la barra de sonido también a modo de cadena de música y quiere algo intermedio entre todo. Puesto número 2. Posiblemente este es el versus más interesante en la gama alta. Denon DHT S517 versus Polk Signa S4. Ambos fabricantes se especializan en el audio, vamos, que aparte de altavoces, amplificadores, auriculares profesionales, no venden ningún tipo de lavadora, con todo el respeto del mundo, por supuesto. A lo que voy es que los fabricantes que se enfocan en solo un sector, por ejemplo en 10 productos, todos relacionados con el audio, acaban siendo de lo mejorcito por el empeño que le meten, ya que básicamente focalizan su atención en cierto objetivo. Lo mismo sucede con KRK, por ejemplo. Vamos a grano porque si no este vídeo durará 40 horas. Los dos incluyen una distribución de altavoces de 3.1.2, sonido envolvente, en pocas palabras. Cada altavoz tiene su ángulo de funcionamiento y tened en cuenta que cada barra de sonido está pensada con el fin de estar en una ubicación concreta, precisamente debajo del televisor, si es posible exactamente en el centro de lo que sería el salón, espacio o lo que sea disponible. De lo contrario crearíamos efectos de reverberación. Las dos dan soporte a Dolby Atmos, que sin duda es una de las mejores tecnologías de sonido envolvente más respetadas. Subwoofer inalámbrico con graves muy trabajados. Evidentemente en este rango de precios están muy bien afinadas. Cada una incorpora su tecnología enfocada a la nitidez de las voces. No obstante, desde mi punto de vista la Denon consigue una claridad impresionante. La S4 se escucha bien también, pero no consigue esa calidad y no creo que sea por tema construcción o calidad de materiales. Más bien me parece que es el ecualizador o las reverb incluidas, las cuales se pueden configurar manualmente para mejorar un poquito esa ecualización, que a lo mejor es un poco más neutral, más lineal, y pienso que para las voces es un poco lo suyo. Ojo, no estoy diciendo que la S4 se escucha mal, sino que la Denon consigue mejor claridad en las voces. Esto también afecta a los efectos especiales, porque dependiendo del tipo de explosión puede llegar a sonar algo falso. Digamos que lo ideal es conseguir buenas voces sin sacrificar demasiado los efectos y que estos no sean demasiado intrusivos en el sonido, por lo cual debe haber un equilibrio adecuado, ya que los efectos también forman parte de la experiencia y debemos ir bien sincronizados para que se noten, pero que no sean muy dispares. Además, en conectividad la Denon se lleva la palma, ya que viene con doble HDMI, lo cual se agradece. A lo mejor solo usas uno, pero bueno, va bien tener un par por si acaso. Tampoco son un milagro en conectividad, la verdad es que no es muy grande en ambos modelos. Quizás se enfocan demasiado en la calidad
de sonido, cosa que lógicamente a los audiófilos nos gusta, pero imagínate que te falta un puerto extra o tienes una Nintendo Switch o lo que sea, por ejemplo, a fin de que la barra de sonido sea más versátil. Finalmente, amigos, puesto número 1. Adelanto que es un top ordenado por precio para que sea más fácil de caras a ubicar los modelos. En pocas palabras, los siguientes modelos son bastante caros, pero no significa que sean mejores. Es más, en mi opinión, las del puesto anterior son, desde mi punto de vista, ojo, las mejores opciones hoy en día, siendo también algo caritas. No obstante, aquí nos situamos en torno a los 500 euros y hay de más caros, por supuesto. El primer modelo a mencionar es la hermosa Bose 700, disponible en color blanco plata y en negro mate. Sé que muchos queréis una barra de sonido blanca y actualmente no hay muchas opciones, especialmente para setups así más claritos. Bose es uno de esos fabricantes odiado y amado por partes iguales. Cierto es que para los audiófilos son productos caros teniendo en cuenta la calidad que ofrecen y especialmente son hateados por modificar notablemente el sonido de salida, lo cual es pues normal. Es decir, modifica todos los sonidos con el fin de que sean más comestibles o que gusten más a nuestra mente. Tema súper investigado que ciertas frecuencias o sonidos son más agradables y por eso en restaurantes, bares, locales y pubs vemos fácilmente Focal o Bose, debido a que crean, como digo, un ambiente positivo el cual incita a que la gente esté más alegre. Evidentemente no en todos los casos, pero digamos que pues te sientes como bien, ¿no? Lo bueno es que Bose tiene desarrollada una tecnología que nos permite conectar más altavoces a nuestra barra de sonido y personalizar un poco el resultado final, obviamente pagando la diferencia, ¿no? Aparte de la barra de sonido. Debo admitir que este tema está muy bien trabajado en Bose, por como he mencionado el uso que se les da a este tipo de altavoces. Sus filtros de audio quizás son intrusivos, pero pienso que los de la Denon y Polk también lo son, ya que en este caso en una barra de sonido especialmente buscas concretamente estos filtros para resaltar las voces y mejorar el audio todo lo posible, obteniendo una mejor experiencia en cuanto a cine, aunque nos cambien un poco las frecuencias, pues al final debemos entender de que esto no es un producto para audiófilos. No buscas aquí un sonido plano, fiel a lo que se hizo en el estudio, sino que más bien buscas una mejor experiencia. No por esto es un producto malo, bueno o lo que sea. No se pueden comparar estas barras de sonido con altavoces profesionales porque no tiene ningún sentido. Eso sí, como seas muy fan de la música, notarás que si escuchas canciones no suenen igual en unos monitores profesionales o altavoces. Lo curioso es que a pesar de su precio solo trae un puerto HDMI, cable óptico, vamos, en conectividad no es nada del otro mundo, compatible con Dolby Atmos y DTS, trae sus propias tecnologías como no a fin de mejorar la calidad del audio. Una interesante es que elimina el ruido dentro de lo posible y por supuesto que si nuestro comedor o digamos sala está medianamente tratada acústicamente conseguiremos mejores resultados. La otra opción y acabamos es la SC9S, lanzada recientemente. Es un modelo muy interesante de potencia media 180 watts RMS en la barra y 220 RMS en lo que sería el subwoofer, curiosamente la misma cantidad en el anterior modelo 7 y 9 del 2021, aunque esta última versión ha sido notablemente mejorada. Lo bueno de LG es que ofrece casi siempre una conectividad mejorada y soporta múltiples tecnologías para que no te quedes colgado. ¿Qué sucede? Hoy en día cada uno tiene sus preferencias y algunos fabricantes, como habéis visto, se enfocan solo en Dolby Atmos, por ejemplo, y si a ti te gusta más DTS no podrás activarlo, ya que no dan soporte a DTS, por ejemplo, o al fabricante que sea, por lo cual incorporar un amplio abanico de compatibilidad se agradece y sepan ustedes que LG en este caso paga por cada una de ellas debido a que son empresas externas y realmente es un servicio, el cual LG paga adicionalmente a la barra o a los costes que esta tiene. La LG SC9S cuenta con una entrada de HDMI y una salida óptica, además un porrón de decodificadores como DTS, Digital Surround, DTS HD, HR, DTS Master Audio, DTS X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, bueno, un porrón. Creo que son todas las famosas que hay a falta de THX, que ya solo me faltaría eso. Además, en cuanto a imagen, soporta varias tecnologías HDR, Bluetooth 5.0 por fin, porque antes venían con 4.0, un puerto USB y como no es perfectamente compatible con los Smart TVs de LG. El tema ya es solo los modelos más recientes y antiguos modelos, digamos caros, en los que se incorporó por primera vez una IA. En definitiva, la Bose es un producto más visto como premium. No digo que lo sea, simplemente es algo diferente, pocos se lo pueden permitir, igual que la LG, ¿no? Genera sonidos bastante modificados pero elegantes, igual que la Polk y la Denon. Al final son productos que se separan un poco de lo audiófilo y se van un poquito más a lo casual o buscando un tipo de experiencia concreta. Y la LG, para quien busque un punto intermedio, soporta más cositas y eso hace de que guste bastante a todos y me parece más atractiva. El top finaliza aquí, pero os voy a comentar un par de cositas que la gente suele hacer cada vez con más frecuencia y me parece que es interesante de destacar. Una solución económica es usar un par de monitores económicos por unos 100 euros, por ejemplo, 130 más o menos, mediante el cable óptico. Ya os digo que se escucha mucho mejor a una barra de sonido por más o menos
este rango de precios, lógicamente. Luego además necesitas una tarjeta de sonido, pero sigue siendo más económico a muchas barras de sonido. No obstante, si buscas algo más natural, más lineal, con buena calidad de audio, un estilo un poco más agresivo, por el mínimo precio posible, son una excelente opción. Ahí abajo tenéis un par de modelos que recomiendo sin duda por un precio muy ajustado. Yo en mi caso tengo un equipo pues más caro, pero es porque ya sabéis que me gusta mucho el tema de audio y al final uno se gasta su pasta en lo que más le gusta, y en mi caso me gusta que el audio se escuche súper bien y tengo un poco de manía en cuanto a ese tema. Eso sí, que sois más de barras de sonido porque quedan bien. Cada uno es libre de gastar sus papeles en lo que más le guste, simplemente es una alternativa, mi gente. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero si te quieres gastar poco quizás es una mejor solución, ya que el sonido es muy superior. Hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Si te ha gustado, por favor apóyame con un gran like. Por supuesto, comparte tu opinión o consulta en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad. Por favor, tío, suscríbete, que no te cuesta nada, tío. Recuerda que tienes los super thanks para ayudarme. Muchísimas gracias, mi gente, y nos vemos en el próximo vídeo.